Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y tener así la oportunidad de saludarlos y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Reciban un saludo de mi esposa Erika y mi hija América, quienes deseaban estar aquí, pero no fue posible. Ya en otra ocasión estarán aquí con ustedes, quizás este año o el otro año. Así es que pronto deseo traerlas para compartir con ustedes las bendiciones de Dios. Bueno, en esta noche quiero leer la escritura en Apocalipsis, que es el libro último de la Biblia, el libro que contiene las grandes bendiciones de Dios y que también contiene los juicios divinos que han de caer sobre la tierra. Dice así Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Juan, el apóstol hablando, dice, vamos a leer desde el verso 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o sea, las llaves de la muerte y del infierno. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Para nuestro tema de esta noche tomaremos el verso 10 del capítulo 1 del Apocalipsis, que dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La gran voz como de trompeta en el día del Señor. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Juan, el apóstol, fue transportado al día del Señor para recibir esta revelación divina. Juan
el apóstol fue uno de los discípulos de Jesús, al cual el mismo Jesús hizo la promesa: yo quiero que él quede hasta que yo venga. Encontramos que esto fue dicho acerca de Juan el apóstol después de la experiencia que habían tenido en el monte de la transfiguración, o sea, mucho tiempo después. Ahora, allí en el monte de la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan vieron la venida del Hijo del Hombre en su reino, o sea, vieron la segunda venida de Cristo en visión. Pero ahora Juan el apóstol recibe más adelante la promesa de no ver muerte hasta ver la venida de Cristo. Y encontramos que Juan el apóstol murió cuando le cumplió Dios esa promesa al apóstol San Juan. Aquí en el libro del Apocalipsis, él recibió el cumplimiento de esa promesa, pues en la revelación apocalíptica que Juan tuvo, él vio la venida de Cristo. Por eso es tan importante el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es tan y tan importante que sin ese libro la Biblia no está completa. Es un libro simbólico en donde las profecías de las cosas que han de suceder a través de la historia de la iglesia del Señor Jesucristo hasta el fin están aquí en estos símbolos apocalípticos. Por eso son tan importantes estos símbolos del libro del Apocalipsis. Ahora, aquí hemos visto que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, no estaba en carne, sino en espíritu. Los profetas encontramos a través de la Biblia que han sido transportados al futuro y han visto cientos y miles de años por adelantado cosas que han de suceder. Pero también han sido transportados al pasado y han visto cosas que sucedieron en el pasado, y ellos han tenido ese privilegio de ver esas cosas y luego decir la verdad acerca de esas cosas que sucedieron cientos o miles de años después. Por ejemplo, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, del cual la Escritura dice que Él no le hablaba a las personas sino por parábolas. Ahora, ¿por qué hacía Jesús esto? Él hacía esto para que así se cumpliera la Escritura que decía que abriría en parábolas su boca y revelaría cosas ocultas desde la fundación. Ahora, miren ustedes una cosa muy importante aquí. Los discípulos le preguntan a Jesús en el capítulo 13 de San Mateo, verso 10 en adelante, luego de él dar la parábola del sembrador, preguntan los discípulos o dicen, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí podemos ver una cosa muy importante, y es que a unos les es concedido entender los misterios del reino de los cielos y a otros no es concedido. Y no podemos ponernos a pelear con Dios. Al que le es concedido conocer los misterios de Dios, dele gracias a Dios. Al que no le es concedido, nunca entenderá lo que Dios está llevando a cabo en el tiempo en que la persona está viviendo. Y eso es asunto de Dios. Eso está en la soberanía de Dios. Nadie le puede aconsejar a Dios.
o decirle, tú estás haciendo mal, porque debes de darle la revelación a todo el mundo. Dios es el que determina a quién le da la revelación y a quién no. Y Dios dice en su palabra, y el mismo Jesús dice, que el trigo son los hijos del reino. Él le está dando Jesús a conocer uno de los misterios del reino de Dios. Dice que la cizaña son los hijos del malo y el trigo los hijos del bueno. ¿Y por qué le tiene que dar la revelación divina a la cizaña? Al trigo es que se la tiene que dar, que son los hijos de Dios. ¿Para qué quiere la cizaña la revelación divina? Para hacer daño al programa de Dios, la usaría. Así es que esta es una realidad que la gente no han comprendido todavía, que hay hijos de Dios e hijos del diablo. Y Jesucristo mismo habló de esto. Así es que no es un invento religioso, ni es un invento de alguna persona, sino es una realidad que el ser humano tiene que aceptar, le guste o no le guste. Ahora, Dios tiene un programa, y ese programa Él lo da a conocer a sus hijos que están representados en el trigo. Y esto no es un asunto de que las personas que creen en Dios o son religiosas o leen la Biblia son hijos de Dios. No depende de que las personas sean religiosas o no sean religiosas. Miren ustedes como en San Juan capítulo 11 verso 25 en adelante Jesucristo habla. San Mateo capítulo 11 verso 25 en adelante dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ven que no es asunto de que la persona haya leído mucho la Biblia o haya orado mucho, sino la revelación divina viene a aquel a quien Él la quiera dar. Ahora, ¿está escondida? Sí. ¿De quiénes? Dice: porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Quiénes eran los sabios entendidos en aquel tiempo? El sumo sacerdote, el más sabio de todos, y los doctores de la ley, y los sacerdotes de aquel tiempo, y el Sanedrín. Todas esas personas eran los sabios religiosos de aquel tiempo. Tenían sus doctorados en teología, en divinidad, todas estas cosas, por lo cual eran sabios religiosos, sabios en los asuntos religiosos relacionados a las cosas de Dios. Pero sin embargo, miren ustedes, la venida de Juan el Bautista y la venida de Jesús de Nazaret a esta tierra estaba escondida. La venida de Juan y la venida de Jesús a la tierra, ¿de quiénes? De los sabios y de los entendidos, del sumo sacerdote. ¿Qué dijo Jesús que pensaban acerca de Juan el Bautista? Jesús dice: vino Juan, que ni comía ni bebía. No quiere decir que no comía ni bebía, literalmente. O sea, que no comía y bebía, sino que no comía y bebía como los demás seres humanos. Porque Juan el Bautista, dice la Escritura, que su comida era langostas, y no de la playa que salen carísimas, sino langostas de estas que se comen en la vegetación, y miel silvestre, y agua pues donde conseguía. Esa era la dieta de Juan el Bautista. Y esa es una dieta que, si ustedes la buscan, los que pueden practicar esa dieta así son las personas que no trabajan o que están mal de la mente, que se comen lo que encuentran donde quiera. Y Juan así hacía. No tenía dinero para ir a un restaurante a comer, no tenía una casa
donde le prepararan su comida. Así es que él se comía lo que hallaba por el camino en sus días, y decían: demonios tiene este hombre. O sea, las veces que algunos lo vieron comiendo, era agarrando de las plantas esos animalitos, saltamontes le dicen acá, pues eso se comía eso. Este hombre sí es raro, un profeta y comiéndose esos insectos. Pero era el profeta más grande, dijo Jesús, de los nacidos de mujer. Ahora, Jesús dice: vino él, Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, como comen los demás seres humanos. Y dijeron: tiene demonios este hombre, este es un loco. Y ahora viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen que es un hombre comilón y bebedor de vino. A uno porque no comía le decían que tenía demonios, y a otro porque comía decían que era un comilón. O sea, lo que no se comía Juan, este se lo comía el doble. Es que cuando la gente no quiere recibir lo que Dios ha prometido, le buscan falta. Siempre están buscándole falta. ¿Por qué? Porque ya tienen sus propias ideas en cuanto a los asuntos religiosos, en cuanto a los asuntos bíblicos, y dicen: de aquí nadie me va a mover. O sea, ni aún Dios enviándole un profeta como Juan el Bautista pudo ser movido el sumo sacerdote y los doctores de la ley. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían sus propias interpretaciones religiosas, sus propias interpretaciones sectarias. Y ese es el problema del sectarismo. Se establece en una opinión que ellos tienen acerca de una promesa divina, y no hay quien los mueva de ahí. Entonces eso era lo que sucedía con la religión hebrea, con el judaísmo. Ellos pensaban en su propia forma en cuanto a las profecías. Bueno, ellos leyeron de seguro que Elías había sido raptado en un carro de fuego cuando iba con Eliseo. Y ellos decían de seguro: cuando vuelva, pues tiene que venir en un carro de fuego. ¿Cómo diríamos nosotros? Se fue fulano en un avión para otro lugar porque no se puede ir en auto porque hay agua, está el mar. Por lo tanto, cuando vuelva, viene en un avión otra vez. Se fue en un carro de fuego Elías al cielo, tiene que volver en un carro de fuego. Como se fue, así tiene que venir. Esa es la idea siempre de la gente. Pero cuando Dios dice que volverá, cuando Dios ha prometido que Elías volvería, cuando Dios lo prometió, ¿qué sucedió? Dios le había dicho al profeta Elías: mira, ve y unge a Hazael por rey de Siria o Asiria, y a Jehú por rey de Israel, y a Elías por profeta en lugar tuyo. Eso fue en el monte Sinaí o monte Horeb, donde Dios le habló en aquella voz suave, apacible. Y Elías, cuando descendió del monte Sinaí, salió buscando a uno de esos tres hombres. ¿Y saben a cuál le encontró primero? Al último del cual Dios le habló. Encontró a Eliseo, echó su manto sobre Eliseo, y Eliseo le dice: espera un momentito, déjame arreglar aquí este asunto de trabajo que tengo, y te voy a seguir. Elías le dice: pero que yo te he hecho a ti. Él dice: no te preocupes, espera un momentito. Mató los bueyes con que estaba arando, y con el arado preparó los bueyes, o sea, los cocinó, le dio los bueyes a comer a los que estaban allí trabajando y a la gente de ese lugar, y se fue con Elías. Luego encontramos que estuvo un tiempo con Elías ayudándole. Esta es la mejor forma para aprender. Y trabajando con Elías en todas las cosas, fue preparándose para lo que Dios le tenía, aunque Eliseo no sabía, pero Elías sí sabía. Elías sabía que Eliseo sería su sucesor. Ahora, cuando llegó el tiempo de Elías irse, los hijos de los profetas le decían a Eliseo: ¿no sabes que hoy se llevará
Dios a tu señor se lo llevará. Eliseo le decía, sí, ya lo sé. Guarda el silencio que ya yo sé eso. ¿Cómo lo supo? Elías le había dicho que se tenía que ir. Y de seguro, en alguna otra forma, ya también Dios le había dado un toquecito, un avisito. Y Eliseo iba a donde quiera que iba Elías. Y Elías le decía, mira, quédate aquí que yo tengo que ir allá. Eliseo le decía, yo no te voy a dejar. Donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo. Y ya en la última parte, Dios dirige a Elías a pasar el Jordán. Y Elías le dice a Eliseo, mira, Dios me ordena ir al otro lado del Jordán. Quédate aquí, en lo que yo voy allá. Yo no te voy a dejar. Todo el mundo sabía, los hijos de los profetas sabían que ya Elías se tenía que ir. Y Eliseo siguió con Elías. Elías tomó su manto, hirió las aguas del Jordán, se separaron. Algunas personas se preguntan, ¿y cómo pueden los profetas hacer esos milagros? Es que tienen las dos conciencias juntas y con lo que normalmente el resto de la gente no puede trabajar, que es con el 90%, que es el subconsciente. Con eso es que trabajan los profetas de Dios. Y ahí están las riquezas y todas las cosas grandes que Dios tiene para sus hijos. Pero que Dios no permitió que el ser humano normalmente tenga el subconsciente y el consciente juntos, excepto los profetas que Él envía para cada cierto tiempo. Ahora, eso pues sucedió así desde la caída hacia acá. Ahora, Elías separó el Jordán y pasaron en seco al otro lado y luego cerró nuevamente las aguas y le dice a Eliseo, mira, yo tengo que irme. Ya Elías llevaba un tiempo con Eliseo y trabajando con él, sirviéndole. Y Elías, para Eliseo, era su padre espiritual. Y amaba Eliseo a Elías tanto que esa era una noticia muy triste para Eliseo. Y es como cuando un hijo sabe que su padre va a partir, desea estar a su lado. Ahora, Eliseo le dice, o Elías le dice a Eliseo, mira, tengo que irme, voy a partir. Dios me va a llevar. Pide lo que tú desees. Eliseo le dice que una doble porción del Espíritu que está en ti venga sobre mí. Elías le dice, cosa difícil tú has pedido. Pero de seguro se puso muy contento en ver que su hijo espiritual en lo que estaba interesado era en las cosas de Dios. Y era en continuar el ministerio que estaba en Elías. Y el deseo de Eliseo era conforme al programa divino. Elías le dice, cosa difícil tú has pedido. Pero recordó seguida que Dios le había dicho, Eliseo será profeta en lugar tuyo. Así es que si va a ser profeta en lugar tuyo, el mismo espíritu que estaba en Elías, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, iba a venir a Eliseo. Elías le dice, tú has pedido una cosa difícil, porque eso es una cosa difícil. Una persona le puede decir a Dios, una persona bien consagrada, una persona buena y que trabaje en la obra de Dios, puede decirle a Dios, Señor, yo quiero ser un profeta. Eso no es cosa fácil. ¿Saben por qué? Porque eso no depende de la persona, sino de Dios. Y un profeta tiene que venir para una edad o para una dispensación. O sea, si Dios no tiene para ese tiempo una edad, no le va a decir, sí, tu deseo es bueno y te voy a conceder lo que tú pides. Es más, una persona puede ser tan buena y servidor de Dios que puede pedirle un ministerio de profeta. Y
estar otra persona que no sea tan consagrada, y Dios enviar a esa otra persona como profeta y no a ese que es bien consagrado. ¿Por qué? Porque la elección no es una elección por cosas buenas del ser humano. O sea, no es por méritos humanos, sino por elección divina. Y Dios es el que elige. Encontramos que cuando llega el tiempo para comenzar una edad o una dispensación divina, ahí es donde Dios envía un profeta, un mensajero. Y ese ya Él lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Puede estar con muchísimos problemas, pero sin embargo, ese es el profeta de Dios. Miren a Moisés. Moisés trató de libertar al pueblo cuando era un príncipe allá en Egipto. Y en una ocasión hubo un problema entre dos personas, un hebreo y un egipcio. Y Moisés pues se puso de parte del hebreo. Estaban maltratando al hebreo y mató al egipcio. Se le fue la mano, como decimos nosotros. Y mató al egipcio. Tremendo problema. Pero vino y le enterró en la arena. En esos lugares pues era fácil de hacer un hueco en la arena, ya que es blandito el sitio, lo enterró. Pero hubo alguien que lo estaba viendo. Más el mismo al cual Moisés había defendido también vio lo que sucedió. Y luego al otro día estaba un hebreo maltratando a otro hebreo, dos hermanos. Y Moisés pide que haya paz entre ellos. Los separa. ¿Y por qué estás tratando mal a tu hermano? Es de tu propia raza, es hebreo también. Y el otro le dice, ¿qué? ¿Me vas a matar a mí como mataste al egipcio? Y empezó a anunciar lo que Moisés había hecho y llegó hasta oídos del faraón. Y matar a un egipcio era pena de muerte. Así es que el faraón quiso matar a Moisés y Moisés tuvo que salir huyendo. Se fue para Madián y allá estuvo viviendo como pastor de ovejas. Se casó por allá, vivía tranquilo allá, pero todavía seguía siendo el hombre escogido por Dios para la liberación del pueblo hebreo. Moisés se fue a los 40 años y luego vivió 40 años allá en Madián como pastor de ovejas. Y a los 40 años de estar viviendo allá, cuando ya Moisés tenía de edad 80 años, Dios lo llamó y lo envió a Egipto de nuevo. El mismo que habían rechazado ahora se lo envía de nuevo, más viejito y con un nuevo oficio. Primero era príncipe allá en el trono del faraón, era un hombre muy importante, y ahora se lo envía como pastor, como un hombre del campo, porque Dios no podía llevar a cabo la liberación del pueblo hebreo si no era a través de un hombre, de Moisés. Dios había hecho la promesa, pero siempre Dios necesita un ser humano a través del cual cumplir lo que Él prometió, a través del cual manifestarse. Y el hombre para ese tiempo era Moisés. No servía otro hombre, porque Dios no dice, no, este no me funcionó, lo echa a un lado y este me va a servir para profeta. No, eso colocaría a Dios como un Dios que no sabe lo que está haciendo. Y como Él sabe lo que está haciendo, Él, desde antes de la fundación del mundo, lo diseñó todo y escogió quiénes serían sus profetas mensajeros. O sea que no aparece un profeta mensajero de Dios así porque sí, sino cuando llega el ciclo divino para aparecer. Así que miren ustedes, cuando llegó Moisés, ya con 80 años y una varita, ya no iba con una espada, sino con una varita en la mano, el pueblo lo recibió. Dios le dijo a Moisés, ve, porque van a escuchar. Moisés decía, no, ese pueblo no me va a escuchar. O sea, Moisés recordaba los años que estuvo allá y que por poco lo matan allá. No, ese pueblo es muy duro. No me van a escuchar. Dios le dijo, sí te van a escuchar. ¿Por qué? Porque no iban a escuchar la voz de Moisés, sino la voz de Dios en Moisés. Yo estaré contigo y yo pondré mi palabra en tu boca y tú vas a hablar lo que yo te mande. Eso era todo. Y
Moisés fue y lo escucharon. Y se llevó a cabo la liberación del pueblo hebreo. Ahora podemos ver que no era cuando el pueblo establecía el profeta que ellos querían tener, sino cuando Dios le enviaba un profeta. Y no puede Dios llevar a cabo una obra que Él tenga señalada para una edad, para una generación o para una dispensación, a menos que no sea a través del mensajero que Él escogió desde antes de la fundación del mundo para usar en ese tiempo. Ahora, Elías le dice a Eliseo: cosa difícil tú has pedido. Pero recordó que Dios le había dicho que ese sería el próximo profeta. Ahora casi nunca hay dos profetas cerca el uno del otro. Casi nunca se conocen dos profetas de edades diferentes. ¿Por qué? Porque cuando Dios envía dos profetas de edades o de dispensaciones, están separados el uno del otro. Uno pertenece a una edad y el otro pertenece a otra edad. Ahora, en esta ocasión estaban dos profetas, Elías, pero el otro, que era Eliseo, todavía no había comenzado su ministerio porque estaba Elías todavía. Y ahora encontramos que Elías le dice: tú has pedido una cosa difícil, pero si tú me ves cuando yo sea arrebatado, te será concedido, y si no, no te será concedido. Pero como Eliseo era el hombre escogido para ser el próximo profeta, lo vio irse, no se descuidó. Cuando lo vio irse en un carro de fuego o platillo volador, como hoy en día le llamamos, encontramos que comenzó a llorar porque se iba su padre espiritual. Se cayó el manto de Elías y Eliseo lo tomó. Y ya cuando ve que no regresa, ya vio que se desapareció, llorando y muy triste regresó, pero con el manto de Elías. Hirió las aguas y se abrieron. Los hijos de los profetas que estaban mirando de lejos todo, dijeron: el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. Vieron que el espíritu ministerial de Elías había venido sobre otro hombre, y en una doble porción. Ese fue el segundo Elías, el mismo espíritu ministerial de Elías en otro hombre. El espíritu ministerial de Elías es el espíritu de Cristo. Por eso la Escritura dice, y el espíritu de Cristo que estaba en los profetas, el espíritu de Cristo que profetizaba, era el espíritu de Cristo en los profetas de Dios. Ahora, encontramos que Eliseo fue el segundo Elías, o sea, el segundo hombre con el espíritu y virtud de Elías, y en una doble porción. Luego, cuando apareció Juan el Bautista en la escena, encontramos que el arcángel Gabriel le dijo a Zacarías el sacerdote, que vino a ser el padre de Juan el Bautista, le dijo que tendría un hijo. Y le dijo que ese hijo sería profeta del Altísimo. Y le dijo que ese hijo vendría con el espíritu y virtud de Elías. Eso lo dice San Lucas capítulo 1, verso 17. Ahora, cuando el sacerdote Zacarías, el cual había orado por muchos años por tener un hijo, pues su esposa Elizabeth era estéril y ya estaban ancianos, pero continuaba orando a Dios. Y miren lo que dice el arcángel Gabriel. Vamos a ver aquí en San Lucas, nos dice así, en San Lucas capítulo 1, verso 5 en adelante, vamos a leer un poquito. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor,
pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdote, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Ahora miren, ya estaban ancianos, o sea, avanzados en edad, y ahora el arcángel Gabriel le dice: tu oración ha sido oída. Así es para toda persona que ora con fe a Dios. No importa los años que pasen, recuerden, mantenga su fe, creyendo que su oración ha sido oída delante de Dios. Ya estaban avanzados en edad, pero ahí viene la contestación a la oración de Zacarías. Tendrás un hijo y llamarás su nombre Juan. Escuchen esto: llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, miren cómo Dios escondió la promesa de la venida de Elías para prepararle el camino al Señor. El arcángel le dice al sacerdote Zacarías: le llamarás Juan, pero vendría con el espíritu y virtud de Elías, pero el velo de carne se llamaría Juan, pero el espíritu ministerial que estaría en él sería el de Elías. Ahora, una persona sabia, humanamente hablando, diría: pero lo más lógico sería ponerle por nombre Elías también, para que la gente pues no vaya a tropezar, y para que la gente vean que es Elías. Pero ¿quién le hubiera dicho usted a Dios: Señor, no, ese nombre está mal, tiene que llamarse Elías? Todavía están esperando a Elías, el pueblo hebreo. Y Jesús dijo, le dicen los discípulos a Jesús, le preguntan: pero Señor, después de bajar del monte de la transfiguración, que vieron a Moisés y a Elías en el monte de la transfiguración, le preguntan al Señor: pero no dicen los escribas, los doctores de la ley, esta gente no dicen que Elías tiene que venir primero y restaurar todas las cosas. Jesús dice: ya Elías vino, e hicieron de él todo lo que quisieron hacer. Y entonces entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Y en otra ocasión Jesús dijo: si ustedes lo quieren recibir, este es aquel Elías que habría de venir. Y se llamaba ¿cómo? Juan. Es que cuando Dios promete que va a venir un profeta y lo señala con el nombre de otro que vino ya en el pasado, lo que viene es el espíritu ministerial en un nuevo hombre. Viene con un nuevo nombre, con el nombre que le pongan a esa persona, y viene con un nuevo cuerpo, el cuerpo nuevo que tenga el instrumento que Dios estará usando en ese tiempo. ¿Ven? Elías, el que le estaría preparando el camino al Señor en su primera venida, se llamaba Juan el Bautista. Y Dios escondió el misterio de la venida del precursor de la primera venida de Cristo. Escondió
la venida de Elías en esa forma tan sencilla. Le pondrán por nombre Juan. Pero miren, los discípulos de Jesús, cuando Jesús les explicó, entonces supieron que Juan era Elías. ¿Y cómo puede ser Juan Elías? Cuando Dios prometió que vendría Elías y ahora viene Juan y Jesús dice que ese es Elías. Es el espíritu ministerial. Ahora, eso es muy importante conocer estas cosas, porque para el fin del tiempo también está la promesa que vendrá Elías. Y ya vino en el fin del tiempo como precursor de la segunda venida de Cristo, y el mundo no lo conocía. Se llamó William Marion Branham, un norteamericano. Ahora, el sumo sacerdote allá no supo que Juan el Bautista era Elías. Los religiosos, los sabios de aquel tiempo, con sus doctorados en divinidad, no supieron que Juan el Bautista era Elías. Y tampoco supieron que Jesús de Nazaret era el Mesías que ellos estaban esperando. No supieron que era el hijo de la Virgen que nacería, el cual nació en Belén de Judea. Y luego se crió en Nazaret. Y ahí Dios escondió quién era el Mesías. Por eso cuando Andrés llamó a Natanael y le dice: mira, hemos encontrado el Mesías, del cual habló Moisés. ¿Cómo? Porque Natanael lo estaba esperando. ¿Cómo que ya? ¿Sí lo encontraron? Y le pregunta, porque Natanael pues conocía las escrituras, las promesas de la venida del Mesías. ¿De dónde es? ¿Por qué pregunta de dónde es? Porque Natanael había leído en Miqueas, parece que es, que decía que de Belén de Judea vendría un guiador, un gobernador, que de ahí vendría ¿quién? El Mesías. Esa era una promesa mesiánica. Y seguida pregunta, ¿de dónde? ¿Ven cómo las personas que no conocen o no reciben la revelación divina se pueden confundir? Porque toman las cosas, las escrituras, y toman las cosas y no pueden ver que Dios esconde los misterios del reino de Dios, de los sabios y de los entendidos, y por el intelecto la persona nunca encontrará el programa que Dios está llevando a cabo en ese tiempo. Porque dice Jesús que escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos, sabios intelectuales, y las reveló a los niños, a los que no tienen esos altos conocimientos humanos. Ahora, Natanael pregunta, ¿de dónde es? Andrés se le dice, pues de Nazaret, porque Andrés no sabía la historia del nacimiento de Jesús. Los discípulos todavía no sabían la historia de dónde había nacido Jesús y todas estas cosas, sino que lo conocían de Nazaret y le llamaban Jesús de Nazaret, el carpintero de Nazaret. Bueno, de Nazaret. Natanael le dice, ¿puede de Nazaret salir algo de bueno? Porque de allí no había salido ningún profeta. Y salir ahora el Mesías, el Cristo. Nunca había salido nada de bueno, ningún profeta. Y ahora salir lo más grande que está prometido en la Escritura, le podía decir, mira, aquí dice que es de Belén de Judea. Bueno, tú ven y ven. Y después ya podrás opinar. Hay personas que tratan de opinar sin escuchar primero y sin ver primero. Y en una ocasión preguntó uno, ¿juzga vuestra ley alguno sin primero escucharlo? Porque casi toda persona le gusta hacer juicio y condenar seguida a alguien sin escuchar, sin ver de qué se trata todo ese caso. Ahora, Andrés le dice, bueno, ven y ve. Y cuando llega donde Jesús, Jesús dice, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Natanael le dice, ¿y de dónde tú me conoces? Jesús le dice, antes que Andrés te llamara, yo te vi, cuando estabas debajo de la higuera.
¿Qué estaría haciendo debajo de la higuera? Pues orando a Dios. Era un hombre espiritual que conocía la Escritura, que estaba esperando al Mesías, y él estaba orando por la venida del Mesías. Y como en ese tiempo, pues, estaba Juan el Bautista predicando y diciendo que el Mesías iba a venir. Después de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Entonces estaba el ambiente de la venida del Señor en ese tiempo. El pueblo esperando la venida del Señor y todo el mundo alerta. Y Juan el Bautista diciendo: después de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es mayor que yo. Estaba preparándole el camino. Y ese era el ambiente en ese tiempo. Y cuando le dice: cuando estabas debajo de la higuera te vi, Natanael dice: tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Israel. ¿Por qué? Porque lo vio cuando él estaba orando a Dios, estaba orando por la venida del Mesías, porque él quería recibir al Mesías. Ahora, hubo en aquel tiempo muchos falsos también, porque miren, el que haya cosas falsas, eso es una señal de que hay algo verdadero en algún lugar. Ahora, si ustedes le dicen: yo le voy a dar un billete, un dólar, una moneda americana, vamos a decir, un billete de $33. El que no sabe, está bien, dámelo. Pero el que sabe cómo son las monedas y los números que tienen las diferentes monedas, le dice: no hay monedas de $33. No hay un billete de $33. Así es que no puede ninguna persona falsificar un billete de $33. O sea, no puede haber un billete falso de $33, porque no hay un billete verdadero de $33. Solamente se puede hacer algo falso si hay algo verdadero. Hay falsos profetas, ¿por qué? Porque hay verdaderos profetas de Dios. Ahora, en aquel tiempo, dijo Gamaliel, me parece que fue, mira, vino Judas, Teudas y esa gente, murieron y todo se acabó. Así es que dejen a esta gente tranquilos. Cuando habían tomado preso a los discípulos, dejen a esta gente tranquilos. Si esto no es de Dios, se va a deshacer. Pero si es de Dios, nos vamos a encontrar nosotros resistiendo a Dios. Así es que dejen ustedes que ellos sigan. Si no es de Dios, se va a deshacer. Si es de Dios y nosotros nos podemos a luchar en contra de ellos, nos vamos a encontrar luchando en contra de Dios. Bueno, podemos ver que se encontraron luchando en contra de Dios el sumo sacerdote, los doctores de la ley y todos aquellos hombres importantes que habían estudiado mucho y habían obtenido grandes doctorados. Sin embargo, los pescadores, aquellos sencillos, se encontraron al lado de Dios, se encontraron al lado de Jesucristo, se encontraron al lado del cumplimiento de lo que Dios había prometido para aquel tiempo. ¿Qué hubiera hecho usted en aquel tiempo? Lo mismo que hace en este tiempo final. No puede hacer otra cosa. No podía hacer otra cosa. Si usted es un creyente hoy, usted sería un creyente en el pasado. Ahora, en los días de Jesús, miren ustedes, algunas personas piensan: oh, qué hermoso hubiera sido vivir en aquellos días. Pero en aquellos días, miren la lucha que hubo. El que seguía a Jesús, lo seguía aún en contra de las críticas y en contra de todo lo malo que hablaban acerca de Jesús. Pero Jesús decía: bienaventurado el que no se ha escandalizado en mí. Y el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y al extraño no seguirán ni escucharán. Y yo tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales también me conviene traer, que son los gentiles, o sea, la iglesia gentil. Ahora, Jesús conocía el programa de Dios para ese tiempo, y estaba en las manos de Jesús el programa correspondiente a ese tiempo. Él sabía quién él era. Él sabía quién era Juan el Bautista.
Él sabía que era Elías. Y él sabía que él había aparecido en la escena, Jesús, después de Juan el Bautista. Lo había bautizado Juan el Bautista. O sea, había sido discípulo de Juan el Bautista. Y María era pariente de Elizabeth. Ahora, ¿qué podían decir los enemigos de Jesús como el sumo sacerdote? Miren, dicen que Juan es el profeta Elías. Pero miren, se llama Juan. ¿Cómo van a probar que es Elías? Pero era Elías. Jesús dijo que era Elías. Y cuando le preguntaron a Juan, ¿quién eres tú? ¿Tú eres el Cristo? Dijo, no, yo no soy el Cristo. ¿Tú eres Elías? Dijo, no. ¿Y por qué dijo Juan el Bautista que no era Elías, siendo Elías? Porque del Elías que le están preguntando es del Elías del tiempo final. Es del precursor de la segunda venida de Cristo y no del precursor de la primera venida de Cristo. Y Juan dijo, no. ¿Y por qué eres tú el profeta? O sea, el profeta del cual había hablado Moisés. Profeta como yo de entre vuestros hermanos, os levantará el Señor vuestro Dios a él. Oíd en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 18, es que nos habla de ese profeta que vendría. ¿Y por qué bautizas? Juan dice, yo bautizo con bautismo de arrepentimiento, pero después de mí, detrás de mí viene uno, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Ahora, Juan sabía quién él era y sabía quién vendría después de él. Cuando bautizó a Jesús, vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Decía Juan, yo no le conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo, sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma, ese es él. Y yo le vi. Así es que Juan sabía que Jesús era el Mesías, aunque era de la misma familia. O sea, porque María era familia de Elizabeth. Pero Juan el Bautista sabía que ese era el Mesías. Y era un hombre sencillo, un carpintero sencillo de Nazaret. Ahora el pueblo hebreo estaba esperando un hombre importante, un hombre grande, porque Dios anunció la venida del Mesías y a través de las Escrituras, a través de los profetas, como algo grande. Y cuando vino, era un sencillo carpintero de Nazaret. ¿Por qué? Porque siempre el velo de carne en donde Dios cumple sus promesas grandes, siempre es sencillo. Y Dios siempre en esa forma oculta su obra. Él oculta todo su programa y lo revela a quien Él quiere. Pedro, Natanael, Felipe y todas estas personas conocían quién era Jesús. Pedro y Natanael decían, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué decía el sumo sacerdote? Este hombre blasfemado, diciendo que es Hijo de Dios, es digno de muerte. Dijo el sumo sacerdote cuando le pidió a Jesús decirle si él era el Hijo de Dios. ¿Y para qué quería saber si era el Hijo de Dios? Para mandarlo a matar, para condenarlo y que lo matara. Eso era lo único que el sumo sacerdote quería escuchar, que era el Hijo de Dios, no para creer en Él, en vez de decir, gloria a Dios, que nos ha hablado claramente y nos ha dicho quién es Él. Y decirle a todo el pueblo y a los sacerdotes, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías que nosotros estamos esperando. Pero en vez de decir así, dijo, habla blasfemado, rasgó sus vestiduras y dijo que era digno de muerte. Estaba ciego él y sus líderes, ciegos espiritualmente, no podían ver. Escondió Dios de sus ojos estas cosas, y cuando Dios esconde de los ojos de los sabios y entendidos, o sea, del conocimiento humano intelectual, sus obras correspondientes a cada tiempo, el ser humano no puede ver lo que Dios está haciendo. Sin embargo, puede venir una persona sencilla y a esa Dios abrirle su programa
abrirle las escrituras y esa persona decir la verdad y creer lo que Dios está llevando a cabo en ese tiempo, como hizo Pedro, como hizo Natanael, e hicieron muchos de ellos, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nosotros sabemos y conocemos quién tú eres, el Hijo del Dios viviente, y tú tienes palabras de vida eterna. Y no predicaban la escritura, la Biblia, a los demás predicadores y sacerdotes, pero Jesús tenía palabras de vida eterna. Ellos lo que tenían era una repetición de lo que Dios había dicho, pero el mensaje que tenía vida era el mensaje de Jesús. Ahora, hablando acerca de la voz de Jesucristo, encontramos que Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora, en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 nos dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea que Juan, el apóstol, fue transportado al fin del tiempo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía. Ahora, vean que en el día del Señor Juan escuchó una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Y quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo. Es la voz de nuestro Señor Jesucristo. Para el fin del tiempo, para el día del Señor, la voz de Jesucristo es la voz de gran voz de trompeta. Está señalada aquí como una gran voz como de trompeta. Esta voz que Juan el apóstol escuchó es la que escucharán todos los hijos de Dios. Todos los que son de Dios escucharán su voz. Ahora, tiene que estar esta promesa en otros lugares, porque tiene que concordar con toda la Escritura. Vamos a ver aquí, San Juan capítulo 5, verso 25, dice Jesús: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Aquí sigue diciendo Jesús: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora aquí tenemos la promesa que los muertos oirán su voz, la voz del Hijo de Dios para la resurrección. Ahora esta es la misma voz de Apocalipsis capítulo 1 verso 10, esa gran voz como de trompeta. Encontramos que también el apóstol San Pablo, siendo un conocedor de este gran misterio del reino de Dios, nos dice en 1 Corintios capítulo 15 verso 49 en adelante, nos dice así: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, así como hemos traído la imagen de Adán, traeremos la imagen de Jesucristo, porque seremos a imagen y semejanza de Jesucristo, y así seremos inmortales. Ahora, vamos a ver este misterio
en la forma en que San Pablo lo presenta, dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea que con estos cuerpos mortales no podemos seguir viviendo eternamente. Necesitamos otro cuerpo, y vamos a verlo aquí. Dice: he aquí os digo un misterio. Es uno de los misterios de Dios. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Una transformación viene para nuestros cuerpos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta. Ahí tenemos la trompeta. A la final, trompeta. Si hay una trompeta final, ¿es por qué? Porque hubo otras trompetas anteriores. Y siendo que esa gran voz de trompeta que escuchó Juan en el día del Señor es la voz de Jesucristo, veamos cómo para el fin del tiempo esa gran voz de trompeta es la voz de Jesucristo dándonos su mensaje final. Dice: porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ninguna persona podrá resucitar de los que partieron sin escuchar esa voz. La escuchan en el paraíso donde se encuentran. Y los que estamos vivos, ninguno podrá ser transformado sin escuchar esa voz, como de trompeta, que es la voz de Cristo, que es el mensaje de Jesucristo para el fin del tiempo. Sigue diciendo: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. O sea, este cuerpo corruptible sea vestido de incorrupción. Y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Vamos a ser vestidos de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y entonces ya no habrá muerte para los que han de ser transformados. Continuaremos viviendo por toda la eternidad. Seremos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Él se fue raptado 40 días después de haber resucitado, también nosotros, después que seamos transformados y los muertos en Cristo hayan resucitado, luego de estar aquí 30 o 40 días, nos iremos también como se fue Jesús. Y después de ser raptados o trasladados a otra dimensión donde estará Jesucristo para repartir los galardones por todo lo que cada uno ha trabajado en su reino, en su obra, mientras está ocurriendo eso en otra dimensión, en donde todos los escogidos de Dios estarán, los que han de resucitar, y nosotros los que vamos a ser transformados. Mientras está ocurriendo eso en otra dimensión, en donde la cena del Cordero se estará llevando a cabo, en esta tierra se estará pasando por la gran tribulación que durará 3 años y medio, en donde los juicios divinos estarán cayendo y estará la tierra siendo azotada por todas estas plagas apocalípticas. Pero no vamos a tener miedo a esas plagas, a esos juicios divinos, porque estamos escuchando la voz de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo final. O sea, aquí el libro del Apocalipsis nos muestra las bendiciones para los que escuchan la voz de Dios y los juicios divinos para la cizaña que ha de venir sobre la tierra. O sea, el juicio divino que ha de venir para la cizaña. Ahora, para los escogidos, para el trigo, dice que escucharán la trompeta final o gran voz de trompeta. Y vimos que cuando la Escritura nos habla de una trompeta, esa es la voz de Dios, la voz de Cristo. Ahora, siendo que esa es la voz de Cristo, esa trompeta final o gran voz de trompeta que antecede
a la resurrección y a la transformación de nuestros cuerpos, todos desean escuchar esa gran voz de trompeta. Esa trompeta hablándonos lo que Él tiene para decirle a los hijos de Dios, para prepararlos para la transformación de sus cuerpos. Esa voz de Cristo la encontramos nuevamente, esa trompeta, en Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Y dice así: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Siempre la puerta es Cristo. Él dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y hallará pastos, y así por el estilo. Ahora, esa puerta es Cristo, y al ser abierta en el cielo esa puerta, es la segunda venida de Cristo, que es el séptimo sello abierto en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, aquí tenemos la trompeta de nuevo, pero es una voz hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esta voz como de trompeta promete mostrarle a todos los que suban a donde está esa voz, mostrarle las cosas que sucederán después de las que ya sucedieron en las edades de la iglesia gentil que han pasado. Ahora todos desean escuchar esa voz. ¿Cómo podemos escuchar esa voz como de trompeta, que es la voz de Cristo en este tiempo final? A medida que ha ido pasando el tiempo, han ido transcurriendo las edades de la iglesia gentil, en donde Cristo en Espíritu Santo ha estado. Estuvo en la primera edad o primera etapa de la iglesia gentil, y ahí la voz de Cristo le habló al pueblo por medio de su primer ángel mensajero, San Pablo, en medio de la iglesia gentil. Luego, Cristo subió a una edad más arriba, Cristo en Espíritu Santo, y ahí envió otro mensajero y habló por medio de él. Y así fue subiendo de edad en edad, de edad en edad, y de mensajero en mensajero, y hablándole al pueblo. Y donde estaba Cristo en el mensajero de ese tiempo, él llamaba a la gente, subían a esa edad y ahí escuchaban la voz de Cristo y eran juntados en la edad que les correspondía. Luego, cuando han pasado las 7 etapas de la iglesia gentil, solamente queda la edad de la piedra angular, una edad celestial, una edad en donde Cristo habla con esa gran voz como de trompeta. Es la voz de Cristo por última vez, es el mensaje final de Cristo, es la trompeta final o gran voz de trompeta hablándole a su pueblo, y le dice: sube acá. ¿A dónde? A la edad donde él está, a la edad de la piedra angular, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y por cuanto Cristo en el Espíritu Santo ha estado siempre hablándole a su pueblo en cada edad a través del mensajero de cada edad, para la edad de la piedra angular, él tendrá un mensajero también. Él tendrá un velo de carne donde estará hablándole a su pueblo. Ahora, para cumplir esa promesa que él dio: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Recordemos las palabras del profeta Amós en el capítulo 3, verso 7, que dice: porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y ahora aquí, para él dar a conocer las cosas que deben suceder pronto, las cosas que deben suceder después de aquellas que ya sucedieron en el pasado, miren lo que él hace. Y ahí es donde estará la voz del Señor Jesucristo como esa gran voz de trompeta o trompeta final, hablándole a su pueblo.
Esta es la forma de escuchar la trompeta final o gran voz de trompeta. Esta es la forma de escuchar la voz de Cristo en el día del Señor. Apocalipsis capítulo 22, verso 6, dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ¿de quién son los espíritus de los profetas? De Dios. Son espíritus teofánicos de la sexta dimensión. Ha enviado su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esta es la forma que él usa para dar a conocer las cosas que él dijo que daría a conocer a los que subieran a donde él está. Él, en la edad de la piedra angular, estará en este mensajero dándole a conocer a su iglesia las cosas que deben suceder pronto. No hay otra forma para conocer las cosas que deben suceder. No dice y enviará a otros, sino ha enviado su ángel. Y luego en Apocalipsis capítulo 22 verso 6, verso 16 lo confirma. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es el último profeta mensajero que viene enviado por Dios, por Jesucristo en el fin del tiempo, en el día del Señor, el cual viene con el doble ministerio de Moisés y de Elías. Es el ministerio de Elías por quinta vez y el ministerio de Moisés por segunda vez en este ángel mensajero, en este último profeta que Dios envía. Y siendo que el espíritu que estaba en Moisés es el espíritu de Cristo, y el espíritu que estaba en Elías, ese espíritu ministerial, es el espíritu de Cristo, es el espíritu de Jesucristo en su ángel mensajero en el fin del tiempo, dando testimonio de estas cosas en y a la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso en Apocalipsis capítulo 7 también encontramos a ese ángel, y dice así, verso 2 en adelante: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo. Este ángel viene con el Espíritu Santo en él. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Jesucristo en espíritu. Es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que le apareció a Moisés y le apareció a diferentes profetas de Dios en el pasado. Dice, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Y así sigue enumerando cada tribu, y 12,000 sellados de cada tribu. Ahora, aquí encontramos que Dios envía un ángel mensajero. Cuando se dice un ángel, se habla de un mensajero, de un profeta mensajero, es un ángel mensajero, y aquí es enviado al pueblo hebreo un ángel mensajero con el Espíritu Santo en él. Este ángel mensajero es el que está prometido para llamar y juntar al pueblo hebreo. Es el que está prometido para venir en el fin del tiempo, en el día del Señor, con el Espíritu de Dios. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 14 aparecen ya sellados 144,000 hebreos. Dice capítulo 14, verso 1 de Apocalipsis: después miré, y aquí en el monte de Sión, y aquí, vamos a ver, después miré, y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él
144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. ¿Y cómo fueron sellados? Por el ángel enviado con el sello del Dios vivo. Y son sellados en sus frentes y tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito, ¿dónde? En sus frentes, en la frente. Cuando se habla de la frente, se habla de la mente. O sea, tenían la revelación divina del nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Y esta revelación divina la obtienen 144,000 hebreos del pueblo de Israel. Pero antes de eso, los escogidos de entre los gentiles reciben esa misma bendición, porque escuchan la trompeta final o gran voz de trompeta y son llamados y juntados y sellados también en sus frentes. Hay personas que no han comprendido estos misterios del reino de Dios, que se encuentran aquí en el libro del Apocalipsis, pero que también se encuentran en otros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento también. Miren, hay personas que no conocen las cosas que Dios ha prometido hacer y saben que Dios tiene que hacer algo en este tiempo, pero no saben lo que es, y por no saber lo que es, porque no conocen la Escritura, algunos pueden rechazar lo mismo que ellos dicen que Dios hará, pero que por causa de no entender y de no conocer las Escrituras, lo rechazan. Porque algunos dicen, no, si fulano de tal, que ha estudiado mucho y es un doctor en estos asuntos religiosos, dice que sí, entonces yo lo acepto. Si dice que no, yo no lo acepto. Ajá, entonces si hubiera estado usted en el tiempo de Jesús, el sumo pontífice, el líder máximo de la religión hebrea, dijo que no, que Jesús no era el Mesías, sino que era un falso profeta, que había blasfemado. Y usted hubiera dicho, es verdad lo que dice el sumo sacerdote. Pero Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No importa lo que el sumo sacerdote diga, porque no es asunto de lo que digan los grandes sabios religiosos, es lo que Dios diga y lo que Dios cumpla de acuerdo a lo que Él prometió. Eso es lo que Dios ha establecido. Moisés dijo, profeta de entre vuestros hermanos os levantará el Señor vuestro Dios, a Él oiréis. ¿A quién dice? A Él, al profeta que Dios levanta para el tiempo señalado. ¿Cómo escucharemos la voz de Jesucristo como una gran voz de trompeta en el fin del tiempo? Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esa es la forma en que escucharemos en este tiempo final la voz de nuestro Señor Jesucristo como una gran voz de trompeta. No hay otra forma. Pueden decir lo que quieran decir, pueden levantarse en contra de esta promesa divina cualquier persona, pero Dios hará como Él ha prometido. ¿Y quién es el que se perjudica si se pone en contra de lo que Dios está cumpliendo? Pues la persona. ¿Quién se perjudicó cuando, allá en el tiempo de Jesús, cuando el sumo sacerdote dijo que Jesús era un falso profeta, que había blasfemado y que era digno de muerte? Pues se perjudicó el sumo sacerdote, y el título y posición tan alta que tenía no le valió de nada para escapar de la responsabilidad que tiene delante de Dios por haber rechazado a Jesucristo. Ahora, miren, esto es muy importante, esto que les voy a leer, porque en el tiempo de Jesús, de Jesús, estaban esperando a Elías, y cuando vino Elías se llamaba Juan el Bautista. Y están esperando todavía a Elías. ¿Cómo se llamará cuando llegue a Israel? Se llamará del nombre que tenga el velo de carne, donde esté ese espíritu ministerial de Elías. Y cuando venga Moisés, ¿cómo se llamará? Se llamará del nombre que tenga el velo de carne. Siempre tiene un nombre nuevo. Ese nombre nuevo es el nombre que tiene el velo de carne, donde se cumple esa promesa. Ahora, miren esta
esta escritura tan importante aquí. Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Hacerlo columna en el templo de Dios es hacerlo una persona importante, porque una columna significa una persona importante. Y nunca más saldrá de allí. O sea, que no habrá elecciones para poner a otro en su lugar porque éste ya cumplió su tiempo. No, estará allí por toda la eternidad. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. No todas las personas saben que Jesucristo tiene un nombre nuevo, pero él aquí lo dice. Jesucristo tiene un nombre nuevo. ¿Y cuál es ese nombre nuevo? Es el nombre eterno de Dios. El nombre que Moisés escuchó cuando Dios le dijo cuál era su nombre, el cual está escrito en 4 letras que el pueblo hebreo no ha podido pronunciar. Y luego a esas 4 letras le han colocado otras letras los teólogos para hacerlo en una forma que se pueda pronunciar, pero eso no significa que esa es la pronunciación. Por ejemplo, el nombre que Dios le dio a Moisés allá, cuando Moisés le dijo, ¿cuál es tu nombre? Porque si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué nombre le voy a decir? Entonces Dios le dijo, le dio esas 4 letras, pero que en la traducción y en los escritos, no en el original, sino en los escritos que se han hecho, en las Biblias que se han hecho, le han puesto yo soy. Ahora el yo soy, ese nombre son 4 letras YHWH. Luego encontramos que le colocaron una E, después de la Y colocaron una E, después de la H colocaron una O, y después de la W colocaron una A, para pronunciarlo así, Jehová o Yahvé, y así es que surgió ese nombre teológico que le han colocado a Dios, pero Jehová o Yahvé no es el nombre realmente de Dios. Ese es un nombre compuesto que le han añadido esas letrecitas para hacerlo que se pueda pronunciar. Pero son esas 4 letras YHWH. Ese es el nombre eterno de Dios. Su pronunciación, dicen algunos que han escrito acerca de asuntos religiosos, que Moisés conocía la pronunciación de ese nombre y que por eso podía hacer las cosas que él hacía, usando ese nombre eterno de Dios. Y dicen también que el profeta Elías lo conocía y por eso podía ordenar a que bajara así fuego del cielo, y bajaba y podía hacer aquellas cosas que él hacía. Y dicen también que los demás profetas, por ejemplo Josué, mandó a parar el sol y la luna. ¿Qué hombre puede hacer eso? Y se paró. Y el profeta Isaías también ordenó al sol, no solamente que se parara, sino que caminara hacia atrás. Para los que no habían creído que Josué había parado el sol, ahora Isaías lo manda a caminar hacia atrás, porque el sol camina de este a oeste. Ahora el profeta Eliseo, o el profeta Isaías, le dice al sol, ahora camina 10 grados, de oeste a este. Y eso es un milagro grande, tipo y figura del fin del tiempo, donde Cristo, el sol de justicia, caminará del oeste hacia el este. Bueno, todo tiene un motivo, todo tiene un significado, y todas las cosas que sucedieron en el pasado son tipo y figura de las que han de acontecer en nuestro tiempo. Ahora, hemos visto cómo Dios ha obrado en los diferentes tiempos,
Podemos tomar cada libro de la Biblia y ver en ellos el tipo y figura de nuestro tiempo. Jesús, hablando de la venida del Hijo del Hombre para el fin del tiempo, dijo que sería como en los días de Noé, y sería como en los días de Lot. En los días de Noé hubo un profeta, Noé. En los días de Lot hubo un profeta, Abraham. Ahora, miren ustedes, en los días de Noé, ¿quién conocía el programa de Dios para aquel tiempo? Un solo hombre, Noé. Y el programa de Dios para ese tiempo era que el juicio divino vendría sobre la raza humana. Y Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ahora, lo que las personas no han entendido es que hay ciclos divinos, así como tenemos nosotros días en la semana y tenemos meses en el año. Dios tiene ciclos en los cuales Él lleva a cabo un programa. Tiene edades, tiene dispensaciones y así por el estilo. Todo eso Él lo reflejó en las fiestas y ordenanzas y leyes que le dio al pueblo hebreo. Lo que el pueblo hebreo recibió es más grande de lo que ellos imaginan, porque ahí le fueron dadas al pueblo hebreo las leyes y los programas divinos que Dios llevaría a cabo, pero el pueblo hebreo solamente pudo entender, la mayor parte de ellos, la parte natural, la que ellos llevaban a cabo en cada ocasión, pero no vieron que detrás de eso había un programa mayor. Por ejemplo, el pueblo hebreo sacrificaba un corderito en la víspera de la Pascua, como lo hicieron allá en Egipto. Y también durante el año realizaban diferentes sacrificios a Dios. Y el día 10º del mes séptimo de cada año llevaban a cabo el sacrificio del macho cabrío para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Era el sacrificio de reconciliación. Y cada año llevaban a cabo estos sacrificios. Pero eso era tipo y figura de Jesucristo como el sacrificio por el pecado en la cruz del Calvario. Cuando Cristo apareció y murió en la cruz del Calvario, Él cumplió todos aquellos tipos y figuras que el pueblo hebreo llevaba a cabo en forma literal. Pero estaban todos señalando a Jesucristo. Por eso es que cuando ellos ofrecían a Dios esos sacrificios, el pecado de ellos era cubierto. Y Dios entonces no veía el pecado, eran perdonados y venía la bendición de Dios al pueblo. No es que la sangre de un animalito pueda quitar el pecado, sino que por cuanto esos sacrificios se representaban a Cristo, eran la sombra, el tipo y figura de Jesucristo y su sacrificio, por eso Dios miraba a través de la sangre de sus sacrificios a cada persona y al pueblo hebreo como nación. Y Él no veía el pecado porque era cubierto por esos sacrificios cuando ellos lo hacían con fe. Y por esa causa es que contaban delante de Dios esos sacrificios. Y el pueblo hebreo tuvo la revelación de esos sacrificios, igual que Noé. Pero miren ustedes, en el tiempo de Noé hubo personas muy religiosas, muchas religiones y líderes religiosos, pero solamente Noé conocía el programa de Dios y lo creía, e hizo conforme el programa de Dios, construyó el arca y se salvaron 8 personas, incluyendo a Noé. 8 personas de millones de personas, 8 personas entraron al arca y el resto de los millones de seres humanos murieron en el diluvio. Con una cosa tan sencilla, con agua, miren, Dios destruyó aquella generación. Cuando destruyó aquella generación murió la raza de los gigantes, porque hubo gigantes en aquellos tiempos. Murió toda aquella generación que el pensamiento del corazón de ellos era de continuo al mal. Y como Dios juzga el corazón, Dios vio lo que hubo en el corazón de ellos y los destruyó. Y se salvó Noé
y su familia. Podemos decir que tenían más revelación del programa de Dios los animalitos que entraron con Noé al arca y las aves que entraron con Noé al arca que la gente de aquel tiempo y que las religiones de aquel tiempo también, porque no entraron. No dice que entró tal o cual ministro con su iglesia, o no dice que entró tal o cual religión, solamente entró Noé con su familia. Él tenía la revelación divina del programa de Dios correspondiente para aquel tiempo. Ahora, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Algunas personas piensan Dios no puede destruir la raza humana, Dios no puede destruir al ser humano. Dios le da oportunidad a todo ser humano. Le da la oportunidad de alcanzar la misericordia. Le da la oportunidad de vida eterna. Pero si el ser humano pierde esa oportunidad, no queda otra cosa sino el juicio divino. Porque delante del ser humano Dios ha puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el ser humano, por causa del libre albedrío que tiene, decide. Cuando Dios lleva a cabo su programa para el tiempo en que vive, ahí la persona o entra al programa de Dios o lo rechaza. Por eso es que ninguna persona debe comentar en contra de las cosas de Dios, nada, sino ir a la Escritura y ver lo que Dios prometió para el día en que vive. Y si ve que se está cumpliendo eso, no importa que sea a través de personas sencillas o de una persona sencilla, ese es el programa de Dios. Y si no lo puede aceptar, no lo puede recibir, entonces lo mejor es que se quede calladita la persona y no comente nada en contra, para que no le sea contado delante de Dios como que se levantó en contra del programa divino como enemigo de Dios. Esa es la mejor posición, pero la mejor de todas es recibir el programa divino. Por eso es que es bueno que cada persona siempre ore a Dios: Señor, guíame en esta tierra. Yo sé que estoy en esta tierra por un tiempo, pero yo sé que siempre tú has tenido un programa, el cual ha estado llevando a cabo en cada tiempo. Tú tienes un programa para este tiempo. Hazme conocer tu programa. Déjame ver cuál es tu programa. Tiene que estar en la Escritura, porque Dios no puede hacer algo si no está en la Escritura, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Así es que tiene que estar aquí en la Escritura. Algún profeta tiene que haber hablado acerca de lo que Dios hará en nuestro tiempo, así como habló de lo que Dios hizo en cada tiempo. Ahora nosotros estamos en el fin del tiempo, fin del mundo y fin del siglo. Nosotros estamos en el tiempo en que toda persona desea escuchar la voz de Dios, la voz de Jesucristo. Y la voz de Jesucristo es esa gran voz de trompeta. Es el mensaje final de Jesucristo dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto. ¿Dónde escucharemos la voz de Jesucristo? Si estos fueran los días de Moisés, estaría en Moisés. El mensaje de Moisés fue la voz de Dios para aquel tiempo. Y el mensaje de cada profeta ha sido la voz de Dios para cada ocasión. El mensaje traído por cada ángel mensajero de cada edad fue la voz de Jesucristo para cada edad. Y la voz de Jesucristo para la edad de la piedra angular, para este tiempo final y dispensación del reino, es la voz del ángel del Señor Jesucristo, a través del cual Jesucristo estará tocando, sonando la trompeta final, o sea, dándonos su mensaje final, dándonos el mensaje del evangelio del reino, y así dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. No hay otra forma, porque Él no ha colocado en su palabra otra forma para hacer. Es conforme a como Él prometió. Es la voz o gran voz como de trompeta en el día del Señor. Esa voz es el mensaje final. Es el mensaje de Jesucristo por medio de su ángel mensajero.
Esa es la gran voz como de trompeta en el día del Señor. Y estamos en el día del Señor. Y para otra ocasión estaremos hablando del día del Señor, que no es un día literal como algunos piensan. Cuando Dios habla de días, los días representan edades y representan dispensaciones también y representan milenios también. Cuando Dios dice en su palabra que en 6 días Él hizo todas las cosas, son 6,000 años. Y el séptimo día descansó, es en el séptimo milenio que Él descansó. Y ahora nosotros hemos tenido unos 6,000 años desde Adán hacia acá. Y ya el año número 6,000, que está tipificado en el día sexto, ha estado llegando a su final. Conforme al calendario que tenemos, estamos en el 1995. Y el 1995, sumándole unos 4,000 años pasados antes de Cristo, nos coloca en cerca del final del año 6,000. Pero si sacamos la cuenta a razón de 360 días por año y 30 días por mes, colocándole un día adicional a cada 4 años, encontramos que ya la raza humana ha entrado al año 2000, por lo tanto, ha entrado al séptimo milenio. Y el séptimo milenio es el día del Señor. Así como el séptimo día fue establecido para el pueblo hebreo como el día del Señor, porque es tipo y figura del séptimo milenio. Y vamos a dejarlo ahí. En otra ocasión, pues, estaremos hablando más abundantemente sobre estas cosas en los mensajes que ya están predicados. Hay mucho acerca de este tema, el día del Señor. Ahora, ¿qué es lo importante en el día del Señor? La voz de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de la gran voz de trompeta. Porque este es el mensaje que nos llama y nos junta en el día del Señor y nos prepara para nuestra transformación. No habrá transformación para ninguna persona, ni rapto, sin escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo como esa gran voz de trompeta. ¿Y cómo la escucharemos? Ya hemos visto en Apocalipsis capítulo 22, verso 6 y Apocalipsis 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahí es donde viene la voz del Señor. Ahí es donde viene esa gran voz de trompeta, dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto. En el día del Señor. Estamos en el día del Señor. Si sacamos la cuenta, a razón de 360 días por año y un día adicional cada 4 años, o sea, el año bisiesto. Si sacamos la cuenta así, ya hemos pasado al año 2000 algo. O sea, estamos en el año 2007, porque tiene 7 años de atraso el calendario, y no se sabe si tenga un poquito más. Pero por lo menos han reconocido que tiene 7 años de atraso, pero ellos no pueden tomar los calendarios y actualizarlos, porque sería un desastre para los gobiernos, para la banca, para todas las cosas. La economía se iría al piso y todo se iría por el piso. Ya el problema
entró hace cientos de años y tienen que seguir caminando así. Pero en el glorioso reino de nuestro Señor Jesucristo, todo estará correcto, todo estará bien arreglado. Estamos en el día del Señor, llamados a escuchar la gran voz de trompeta. La gran voz de trompeta en el día del Señor. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Es que Dios siempre ha obrado en forma sencilla. Pero la gente algunas veces se lo olvida. Y cuando están viviendo su tiempo dicen Dios va a hacer algo grande. Pero no miran para atrás para ver lo que Dios prometió hacer en tiempos pasados. Una cosa grande, cuando la hizo en forma sencilla, con personas sencillas. ¿Quién iba a pensar que a quien Jesucristo le iba a dar las llaves del reino de los cielos era un pescador, Pedro, que quizás no sabía ni escribir su nombre? Pero, vean ustedes, quizás el sumo sacerdote se quedó esperando las llaves del reino de los cielos y la tenía Pedro. El hombre sencillo, Pedro el pescador, las tenía. Bueno, vamos a dejar eso quietecito, porque si comenzamos a hablar de las llaves del reino de los cielos y cómo es que se usa y cómo las usó Pedro para abrir el reino de los cielos, entonces nos tomaría muchísimo tiempo. Pero mañana y pasado mañana todavía estaré con ustedes acá en Santa Cruz para continuar hablando con ustedes todas estas cosas del programa divino, para que así todos recibamos las bendiciones de Dios y veamos que todo el programa divino siempre ha sido sencillo. Es el ser humano el que lo ha complicado, y cuando lo ha complicado, entonces ya no se puede entender. Pero vino Pedro después de Jesucristo con las llaves y lo simplificó otra vez. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche. Ha sido para mí un privilegio grande ver por aquí a Marinés. Y me alegro que haya escuchado la palabra. Y espero que Dios pues te ayude. Ya has visto que es un asunto entre Dios y la persona. Cuando Dios le abre el corazón a uno, entonces la palabra, toda la escritura se hace sencilla y uno comienza a entenderla en esa forma sencilla en que siempre ha sido. Y Dios ha dicho que ha revelado estas cosas a los niños. No es que uno tiene que ser un niñito sino uno tiene que ser como los niños. Los niños no saben nada. Y los padres le dicen, esto es así, 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 así. Así mismo es. Y así lo entiende rapidito. Pero el que piensa que sabe mucho, siempre está pensando que es como él piensa y no como le es enseñado. Bueno, nosotros queremos aprender de Dios, queremos conocer las cosas de Dios, y ya Él nos ha dicho en su palabra cómo es que Él nos dará a conocer todas estas cosas que han de suceder en este tiempo final. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, que Jesucristo, el ángel del pacto, les bendiga a todos ustedes y a mí también, porque yo también, como ustedes, necesito la bendición de Dios. Yo no sé nada, solamente a medida que Él me enseña es que yo voy aprendiendo y les voy diciendo a ustedes. Y yo necesito, como ustedes, que Él me enseñe a mí cada día, para así darle a conocer a todos ustedes lo que Él me da a conocer, y así estar listos para nuestra transformación. Y después nos iremos de aquí a pasar una buena temporada con Cristo allá. Nos duele mucho saber que va la humanidad a pasar por una etapa muy difícil, pero porque vayan a pasar por una etapa difícil, no vamos a decir, pues me voy a quedar aquí con ellos. No. Los incrédulos, vamos a decir, se lo merecen. Porque no vamos a estar diciendo no se lo merecen, sino el incrédulo se merece todos los juicios divinos que Dios le envíe por incrédulos.
Jesús dijo, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados morirán. En vuestros pecados moriréis. Y también él dijo, en otra ocasión, ¿quién les enseñó a ustedes a huir del fuego del infierno? ¿Quién les enseñó? Porque los incrédulos no pueden escapar. Ahora el creyente escapa de los juicios divinos siempre. ¿Por qué? Porque cree en Dios. Y Dios no puede destruir al justo con el injusto. Así es que esas son leyes divinas y Él no las puede violar. No puede destruir al justo con el injusto. Así es que tengan en cuenta eso. Nunca duden la palabra de Dios. Como Él la ha dicho, siempre Él la ha hecho. Y así Él hará en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Y nos veremos mañana, Dios mediante, mañana. Y el domingo también en la mañana y en la tarde también. Ya estaremos transmitiendo a través del satélite Galaxy 7, Canal 11 y también a través del satélite Panansat. Así es que estaremos en ese día del domingo cubriendo toda la América Latina, el Caribe, Norteamérica, Canadá y otros lugares más a donde llega la señal del satélite Galaxy 7 y Panansat también. Bueno, esto ha sido una bendición que Dios nos ha dado. No estábamos buscándola, pero Él nos dio esa bendición y la agarramos para llevar la palabra. Bueno, lo que queremos es la bendición para todas las personas. No queremos que ninguno se pierda, no queremos que ninguno reciba el juicio de Dios, sino la bendición de Dios. Por eso llevamos el mensaje a todos los seres humanos y no nos ponemos a pelear y a luchar ni a discutir en religiones, sino esta es la palabra de Dios para nuestro tiempo. Recíbela, léela, escúchala y que te sea de mucha bendición. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos y les guarde. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Dios les bendiga.